Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? A ver, vamos a ver si nos vamos conectando. Bueno, pues nada, para aquellos que todavía no me conozcan o sea el primer webinar al que asisten, yo soy Pablo Sánchez, soy fundador de Santropy. Conmigo está Francisco Javier Moreno, que es el CEO de Dronefly, que hoy vamos a tener el placer de que nos cuente todo lo que hacen en este nueva tecnología, ¿no? O nueva tendencia de los drones y sobre todo relacionado con mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas. ¿Qué tal está, Frank? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Nada, hombre, a ti por asistir. Vamos a dar un par de minutitos más a que se vaya conectando la gente, aunque ya hemos dado 2 o 3 de cortesía. Mientras tanto, todos los que estáis por ahí, y bueno, si no conocéis la plataforma, tenéis un panel de preguntas y respuestas donde os animo a que si queréis saludar, escribir desde dónde nos estáis viendo y luego durante la charla o la sesión, pues ir consultando dudas. La idea es que al final las vayamos respondiendo todas, ¿vale? Y luego, por otro lado, yo os pasaré a lo largo también de la sesión, os pasaré unas pequeñas encuestas, ¿vale? Que veréis por ahí, para que si os parece y os parece interesante, pues nos podáis contestar para ayudarnos a entender mejor todo este tema de los drones, que al final se oye mucho, pero no tenemos todavía del todo claro que para eso estás tú aquí, Frank. Así que vamos a dar un minutito más. Hay 35, empezamos, ya te presento o te doy pie y ya nos empiezas a contar, ¿vale? De Por acuerdo. aquí tenemos a Miguel de SUF. Muy buenas. Ah, mira, Miguel, muchas gracias por atender, por asistir. Venga, animaos a contarnos de dónde nos veis. Estoy viendo nombres conocidos, no voy a sacar a nadie a la palestra si no quieren. Muy buenas desde Chile, mira. Fran, nos ven desde Chile. Increíble, ¿eh? Del otro lado del charco. Muchas gracias. Juan de FMD, muy buenas, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, oye, muchísimas gracias a todos por dedicar este ratito de miércoles por la tarde, ya casi verano, con calor, que apetece casi más irse a la playa el que tenga la suerte. Yo por suerte la tengo, lo que pasa que hoy he preferido estar aquí con vosotros. Así que, bueno, venga, vamos a empezar. Fran, voy a introducirte para la gente que se ha ido conectando ahora en este ratito que hemos estado hablando. Francisco Javier Moreno, CEO y fundador, entiendo, ¿no, Fran? Sí. De Dronefly, que es una compañía especializada en servicios de pilotaje de drones para temas de mantenimiento, no solo relacionados con fotovoltaica, pero es uno de los sectores que trabajáis y que está aquí para contarnos lo que hacen, curiosidades sobre los servicios de dron, ventajas, beneficios y responderos las dudas que tengáis sobre el tema, ¿vale? Así que nada, Fran, te doy paso. Si quieres compartir pantalla y compartirnos algún tipo de recurso o documentación, yo a lo largo de la explicación pues te iré preguntando cosillas que me surjan e iré estando Perfecto. pendiente del chat también, ¿vale? De acuerdo. Muchas gracias. Comparto una breve presentación. Ujú. Buenas tardes. Muchas gracias por estar este ratito con nosotros, con Pablo y conmigo. Y espero resolver las dudas que hay sobre este tema. Soy, como bien dice Pablo, el fundador de Dronefly. Realizamos servicios mediante tecnología drone. Somos operadora de drones autorizada por AESA y entidad formadora reconocida por AESA. Eh, Somos pilotos certificados, radiofonistas, instructores de vuelo, especialistas en inspecciones técnicas, termógrafos para luego el análisis de las capturas de dron. Los servicios que realizamos desde inspecciones técnicas, topografía y fotogrametría, audiovisual y formación. Son nuestras ramas principales. En las inspecciones técnicas realizamos inspecciones termográficas y visuales de plantas fotovoltaicas, parques eólicos, infraestructuras y vías, redes eléctricas y torres de telecomunicación. Realizamos levantamientos topográficos y fotogrametría, realización de gemelos digitales. En audiovisual hemos tenido que incluirlo en muchos de los servicios por el tema de marketing y promoción que nos solicitan muchos clientes para sus nuevas plantas o para sus nuevas instalaciones, para promocionarlas. Y una vía de formación. En la formación realizamos formación para el piloto, o sea, formación de piloto de drones en sus distintas categorías y hemos incluido también unos cursos específicos. Cursos específicos
cursos específicos de inspecciones fotovoltaicas con drones, por ejemplo, formación de pilotos de drones en audiovisual, y estamos trabajando en otras áreas para poder incorporarlas brevemente. Ventajas y beneficios de estos servicios, de esta tecnología. Pues al final es un ahorro en coste en el sentido logístico, en el sentido de que podemos abarcar más terreno, más superficie en menor tiempo. Monitorización en tiempo real. Hay algunos servicios en los que podemos monitorizar y realizar el servicio o el levantamiento en tiempo real, según la aplicación o la finalidad. Y lo más importante, mayor seguridad. Mayor seguridad para personas y material. Material, llámese coche, vehículo, herramientas, etcétera. Y para riesgo personal, ¿no? Del personal. Las distintas fases en las que actuamos en las instalaciones fotovoltaicas, principalmente en las que se encuentran en superficie, son en la preconstrucción, con un levantamiento topográfico o una fotogrametría previa. En la construcción realizamos servicios de seguimientos de obras y la operación y mantenimiento para las inspecciones técnicas. Barajamos 3 opciones de inspección, que es la inspección estándar bajo IEC, que es la que está regulada o con la que podemos adquirir más información por las configuraciones de vuelo. Tenemos un mantenimiento periódico, que es una altura más superior, a nivel más general, y luego una revisión general de lo que es la instalación. O sea, según en base de lo que realmente necesita el cliente. Y hemos incorporado un departamento de comisiones, auditorías de instalaciones en cubierta o en superficie, en los distintos niveles, según lo que necesite el cliente realizar o comprobar en este aspecto. Estas son algunas de las aplicaciones que podemos realizar en las instalaciones fotovoltaicas. Como hemos comentado, las inspecciones técnicas, levantamiento topográfico, imágenes y vídeos corporativos, el control del entorno de la instalación, como vigilancia y seguridad, y el seguimiento de la construcción. El flujo de trabajo que llevamos, una vez que el cliente acepta realizar el servicio, o la propuesta, el presupuesto que se realiza, previo envío de la información, una vez tengamos toda esa información, procedemos a realizar una planificación, si es necesario solicitar unos permisos de vuelo según la zona que se encuentren. Una vez que tengamos todo realizado y la fecha marcada, realizamos los vuelos, la ejecución de los vuelos según la configuración o la finalidad que necesita el cliente. Una vez tengamos todo ese volumen de capturas, lo que hacemos es un procesamiento inicial y un análisis para posteriormente filtrarlo al menos 2 ocasiones por si algún fallo se nos escapa, intentar dar el mejor resultado en el informe final, que es la parte en la que nos encontramos ahora, el informe. El informe, nosotros realizamos el informe mediante inteligencia artificial y procesamiento previo de los termógrafos y las personas que revisamos esas capturas. El informe nosotros lo brindamos en una plataforma en la cual el cliente tiene su usuario y contraseña. Mediante su usuario y contraseña se encuentra un panel inicial en el que tiene todos los activos que se hayan hecho la inspección, con la consecuente de que tienes un histórico para poder comprobar la planta en sus distintas revisiones o inspecciones. Se encuentra un listado de las incidencias con las dos imágenes, imagen térmica e imagen RGB, con la ubicación exacta donde está esa incidencia dentro de lo que es el mapa imaginemos, Google Maps, nos indica en una coordenada, en un punto, que hay una incidencia. Nosotros, mediante ese punto, podemos dirigirnos, o sea, nos indica la ruta hacia ese punto. Como os comentaba, aquí la visualización en el mapa de los detalles de la incidencia, se puede filtrar la información del mapa para que nos vuelque las
las incidencias más prioritarias o la que más urgencia nos corre para el tema de su solvencia. Tiene acceso móvil sobre todo para el técnico que esté en planta, poder acceder a esas incidencias sin tener que pasear por todo lo que es la instalación, ¿no? Luego tenemos para configurar el informe y exportarlo. Se pueden crear nuevos usuarios y demás, pero bueno, lo más importante es el informe final, ¿no?, que necesita el cliente. Estos son la mayor parte de las anomalías que podemos encontrar. Está el bypass, las multiceldas de distintas temperaturas, la rotura del encasulado, la rotura del módulo, la suciedad, las sombras, bypass si falta algún módulo por X motivos, un string, un módulo, un tracker que está en la posición indebida, por sombra, por vegetación. O sea, al final englobamos la mayoría de las incidencias que ocurren en una instalación fotovoltaica. Y en principio ahí se queda un poco todo el proceso del servicio para fotovoltaica. Muy bien, Fran. Muy interesante. Yo sé que has querido ser conciso para poder Sí. tener tiempo para luego comentar y las dudas que puedan surgir. A mí me han surgido unas cuantas, ¿vale? Y además yo creo que pueden ser interesantes para el resto de la audiencia, para que puedan entender mejor este tipo de servicios y las ventajas. Empezando un poquito por el principio. Has hablado sobre el proceso que tiene que consiste todo el servicio que vosotros dais. Yo querría irme antes de la primera fase, es decir, antes de que la empresa, pues puede ser la empresa mantenedora, la empresa propietaria de la instalación, ya sea un parque solar, has dicho que esto es más común, quizá por escala y por tamaño, en parques solares que en autoconsumo, aunque yo creo que ya hay, o probablemente ya haya casos de instalación de autoconsumo bastante grandes donde esto tiene bastante sentido. Pero estas empresas que contactan con vosotros, ¿qué problema tienen o qué les lleva a querer contratar un servicio de mantenimiento mediante dron? ¿Qué expectativa tienen y cómo vosotros les ayudáis, ¿no?, con este problema que pueden tener? A ver, principalmente es que realizamos la inspección en menor tiempo que lo puede hacer varios técnicos con pistola de mano termográfica. Vale. Podemos ahorrar, no sabría decirte exactamente un número exacto, pero un tiempo bastante preciado. Que al final, teniendo toda esa información, puedes actuar más rápido sobre esa incidencia que nos encontremos. Y otro punto muy importante es el informe. O sea, nosotros al final entregamos un informe con las incidencias encontradas. Desde que finalizamos la inspección, en 5 días máximo, tenemos un informe creado, según también el volumen de la instalación, porque si son muchas más imágenes, imaginemos que son 70.000 imágenes, pues al final lleva mucho más tiempo en la revisión de esas imágenes, ¿no? Entonces, esos son los dos puntos clave: el tiempo en la inspección y el informe. Luego también, creo que lo has comentado, evidentemente, no solo es el ahorrarte el tiempo de esas personas que la alternativa, o sea, para entenderlo, la alternativa al servicio de dron es en un parque solar varias personas paseándose por la planta, ¿no?, con lo que conlleva el desplazamiento de esas personas allí, porque las plantas no suelen estar cerca de los lugares de trabajo, desplazamiento de esas personas allí y luego que estén paseándose o pateando la instalación con pistolas normalmente termográficas, ¿no? Entiendo que es uno de los principales recursos, pero también cámaras fotográficas, etcétera, dando vueltas por allí, detectando, siguiendo algún tipo de plan de mantenimiento. Entonces ahí ya tenemos un evidente ahorro de costes, que además, como dices tú, no será despreciable. Luego tenemos también un tema de prevención de riesgos laborales, ¿no? Al final tener personas, y si nos lo llamamos autoconsumo encubierta, muchísimo peor, ¿no? Tener personas pues paseándose por una instalación con un potencial riesgo eléctrico o mecánico o incluso pues subidos a una cubierta, pues también es un riesgo que estamos evitando, ¿no?, totalmente con este servicio de drones. Por tanto, para mí el beneficio está muy claro, ¿no? Al final viene a sustituir a esa mano de obra de inspección tradicional y que conlleva todos estos costes y riesgos. Sí. Muy bien, esa parte entendida.
digamos que sería el por qué os contrataría una empresa. Una vez que os contrata, me gustaría entender un poquito más como el cronograma, ¿no? Para que la gente que nos escucha y que a lo mejor puede tener un caso de uso aplicable, entienda cómo se pueden dilatar esto desde, pues oye, ¿qué hacéis antes de volar? ¿Cómo es el proceso de permiso? ¿Cómo varían entre diferentes comunidades autónomas? ¿Cuánto tiempo suele tardar? ¿No? ¿Y qué condiciones se tienen que cumplir? Si puedes explicarnos un poquito más en detalle Sí. cómo es A ese ver, proceso, yo creo que ayudaría mucho. vale, una vez que tenemos la información por parte del cliente, a ver, es lógico, necesitamos la ubicación exacta de la instalación. ¿Para qué? Para comprobar Claro. mediante herramientas para el vuelo, ver si esa zona está restringida a algún tipo de vuelo. Sea porque esté en CTR de un aeródromo, de un aeropuerto, esté en zona CEPA, no debería, porque si no, la instalación no podría haberse creado inicialmente, pero bueno. Qué es zona cepa, Fran? ¿Nos lo puedes contar? Zonas cepa son zonas protegidas por flora y fauna, o sea, para flora y fauna por el ministerio. Vale. Muchas veces pues no podemos volar en esos lugares. ¿Por qué? Pues porque son épocas de reproducción, de cría, de aves o cualquier otra cosilla que tenga. ¿Vale? Entonces no nos permiten Y realizar cómo el vuelo. es, por curiosidad, Fran, cómo es que en esas zonas sí puede haber una planta, pero no se puede volar? ¿Es porque se ha podido reconvertir? Esto es simplemente curiosidad, no tiene nada que ver con... Rectifico, no debería de haber una planta ahí, porque al Vale. final estás invadiendo el espacio que tienen protegido bueno, en este caso, para las aves, animales o incluso flora, ¿no? Entonces no debería, pero bueno, es uno de las restricciones que nos podemos encontrar al vuelo. Vale. Otras restricciones son, pues bueno, pues por aeropuertos, helipuertos, aeródromos, como comentaba antes, e incluso también en zona urbana y en zona industrial, Claro. ¿vale? ¿Qué ocurre? Por esa parte no hay problema, porque al final, si somos una operadora registrada, que tenemos toda la documentación en orden y tenemos una finalidad para realizar el vuelo, pues tiene su proceso, pero al final se consigue y se puede realizar. O sea, hemos tenido clientes que han sido en autoconsumo en naves industriales y previa coordinación, previa solicitud, hemos podido realizar el vuelo. O sea, por esa parte no hay problema. Vale, entonces, Eh, eso, nos estabas contando un poquito tiempos y el proceso más en detalle. Sí, el tiempo. El tiempo depende de la restricción que haya, pues lleva un tiempo previo u otro. Normalmente con 15 días de antelación a la fecha del vuelo sería suficiente. Pero claro, antes, en esos 15 días previos hay que tener toda la documentación y toda la información necesaria para posteriormente hacer esa ejecución de vuelo. Se puede demorar, como Y, te digo, 15 días y aproximadamente. este permiso, creo que lo has comentado, lo solicitáis a hay una institución centralizada a nivel nacional o cada ayuntamiento tiene su política, su normativa, su legislación Va, por sobre este tema. ejemplo, por gestores de aéreos, gestores. Es Ajá. decir, por ejemplo, el aeropuerto de Barajas. Si entras en la zona de Barajas, tienes que pedir permiso a ellos. Si entras, por ejemplo, aquí, yo que me encuentro en Extremadura, en la base aérea de Talavera, necesito solicitarles permiso a ellos. Entonces, si, por ejemplo, es un helipuerto hospitalario de un hospital de una ciudad y entra en ese radio, pues tenemos que solicitar permiso a ellos. Claro. También, si estamos en una población o en una zona industrial, pues al Ministerio del Interior, etcétera. O sea que es un proceso que es burocrático, pero es necesario. No, no, vale, interesante. De acuerdo. Y luego ya la parte desde que hacéis el vuelo, recopiláis toda la información, porque un vuelo, ¿cuánto puede durar? ¿Cuánto puede durar una sesión? Dependerá, evidentemente, Según del tamaño, ¿no? de la configuración de la instalación, la superficie, la potencia, bueno, potencia va muy ligada a Relacionado la con la superficie superficie, claro. y luego también a la geometría Claro. de la instalación. No es lo mismo que sea una instalación cuadradita o rectangular, que sea
que tenga una parcela aquí, otra parcela en 100 metros, o a 3 kilómetros otra parcela. O sea, al fin y al cabo todo depende mucho de la configuración de la instalación, sea en Claro. cubierta o sea en superficie. Ujú, ujú. Sí, sí, por supuesto que sí. Vale, o sea que ya tenemos más o menos claro cómo sería el proceso. Vamos a centrarnos un poquito, si te parece, en el caso de uso de autoconsumo. Yo entiendo que este tema del mantenimiento con drones tiene mucho sentido en autoconsumo industrial. Creo que incluso puede tener más sentido en la componente de prevención de riesgos, ¿no? Por al final la componente precisamente de altura, ¿no? De elevación. Hay cubiertas en las que te puedes subir con acceso a través de la propia nave, pero hay muchas otras en las que no siempre es posible, ¿no? Entonces, a mí se me ocurren diferentes casos de uso, pero me lo voy a llevar un poco a nuestro terreno, ¿vale? Que no lo he comentado antes, pero para el que no nos conozca, en Santropy desarrollamos un software para empresas de energía solar, donde una de las principales cosas que hacemos es agilizar el proceso de realizar un estudio, un preanálisis o una oferta de energía solar, ya sea residencial o industrial. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podría este servicio de drones para una instalación industrial que podría ser grande, vamos a decir más de 500 kilovatios, casi un mega, dos, cómo puede beneficiar al proceso de antes de hacer la instalación? No solo el proceso de la oferta, sino incluso una vez que se aprueba el proyecto o se compra el proyecto, entre comillas, cómo podemos utilizar este servicio para reducir costes, agilizar tiempos o mejorar la eficiencia del proyecto antes y durante la instalación. Pues a ver, la actuación previa a esa instalación sería ideal hacer un vuelo para saber en qué estado se encuentra la cubierta. Claro. ¿Qué podemos hacer con ello? Podemos hacer una fotogrametría con precisión centimétrica en la que se puede hacer, o sea, con un ortomosaico digital, al final puedes hacer zoom y ver las incidencias o las deficiencias que te puedes encontrar en la cubierta. No es lo mismo que se suban dos operarios con su seguridad previa, por supuesto, a revisar cada centímetro de esa cubierta. Si son 2.000 metros cuadrados, imagínate dos operarios revisando cada centímetro. Entonces, de esta manera nosotros realizamos un vuelo previo para luego hacer un procesamiento, una fotogrametría, creando un modelo digital para poder comprobar esa cubierta. Y posteriormente, pues tomar las actuaciones o las decisiones en base a esa información. Y si es Claro. necesario ya subir a algún operario que sea ya a puntos concretos para verificar esa información Por o supuesto. repararla De hecho, en su caso. justo has vuelto a comentar el concepto, lo hemos escuchado varias veces. ¿Qué es la fotogrametría y qué es un ortomosaico digital? Porque son palabras bastante La complejos. fotogrametría, al fin y al cabo, es una técnica que se utiliza para realizar un ortomosaico, un ortomapa, un mapa enorme en base a múltiples fotos, o sea, a infinidad de fotos capturadas previamente. O sea, con esas imágenes capturadas realizamos un procesamiento para crear un mapa único de una sola imagen con multitud de capturas, de fotografías, de tal, en la que esa información es muy precisa, incluso puede georreferenciarse Ajá. para poder indicar en un punto exacto cualquier incidencia o cualquier información que necesites. ¿Y esto podría construir una especie de modelo 3D a través de la imagen capturada del dron? ¿Es algo que Sí, vosotros hacéis? claro, según la configuración que realicemos en el vuelo y la cámara, podemos realizar un gemelo digital en 3D o simplemente un ortomosaico, según al final. eh, eh, a ver, nuestra filosofía al final es adaptarnos al cliente, a la necesidad del cliente. Si el cliente no necesita un modelo 3D, no se lo vamos a ofrecer o no se lo vamos a intentar dar sí o sí. O sea, si necesita un ortomosaico simple en 2D y tal, pues genial, es lo que necesita, es lo que te damos. ¿Me entiendes Ujú. cómo te digo? Sí, 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 por Entonces, supuesto. al final nos ajustamos a esa necesidad del cliente. Ujú, ujú. Claro. Y durante el proceso de la instalación, ¿cuál crees que podrían ser los beneficios de contar con estos? O quizá, o no se puede hacer el vuelo por tema de riesgos mientras hay personas en la cubierta instalando. Y sí se puede hacer. A ver, se puede hacer en el sentido de que podemos coordinarnos con los operarios y ir realizando seguimiento de esa instalación para ver el Ujú. proceso y para que se pueda ir comprobando si todo el proceso se está llevando a cabo como en el proyecto lo indica, por ejemplo. Claro. Ujú.
Sí, sí, muy bien. Vale, entonces, digamos que ya hemos hablado un poquito sobre temas de autoconsumo. A mí sinceramente me parece que en lo que es autoconsumo... A ver, dame un segundito, Frank, que voy a quitarte de compartir para que se nos vea bien ahí. Eso es, Claro. mientras charlamos. Sí. Lo que decía, a mí para el autoconsumo industrial me parece que es un caso de uso clarísimo. Para mí, que además estamos mucho en este tema, ¿no? En esta parte del proceso de todo el ciclo de vida de una instalación, estamos muy en la parte de qué pasa antes de la venta. El ahorro de costes es clarísimo porque en una instalación de 1 mega, pues hombre, ya tienes que invertir o puedes permitirte invertir más tiempo antes de incluso saber si vas a ser el adjudicatario de la instalación y en algún momento vas a tener que subirte a la cubierta, ¿no? Para hacer toda esa validación. Evidentemente, si puedes ahorrarte ese trabajo, ese desplazamiento, esos medios de elevación eh, con este servicio me parece muy importante. E incluso durante el proceso, ¿no? El tener una vista de pájaro de que todo está funcionando bien, que puedas digitalizar, ¿no? La capa que has comentado tú de inteligencia artificial, transformar esa información ahora que está muy de moda, los ChatGPT, SAM y todos estos modelos de procesamiento de imagen y de texto, yo creo que ahí tiene mucho valor esa información y cada vez se puede generar más valor de esa información. Por tanto, a mí me parece que es un mercado muy interesante en el futuro. Y entonces, encadenando con esto del futuro, me gustaría, por un lado, primero, que me cuentes un poco hacia dónde crees tú que va el mercado, el sector de los drones como herramienta, ya no solo en el mantenimiento, sino en herramienta en el entorno laboral, en el día a día. ¿Cómo ves tú que va a evolucionar esto? Vamos a ver drones volando por ahí todos los días para obras. Igual que vemos una grúa, vamos a ver drones en las obras, en las La verdad es instalaciones. que sí. Creo que su crecimiento es exponencial y como habéis podido ver, o sea, tenemos servicios que se aplican o sea, a muchas industrias o a muchos trabajos. No porque le vayas a realizar el trabajo, sino porque se lo vas a facilitar. Porque en el proceso que tienen algunas funciones, nosotros entramos ahí dentro y lo que vamos a hacer es agilizárselo y facilitárselo, en ocasiones quitarle mayor parte del trabajo, pero no por quitarle el trabajo, sino para que esa persona pueda emplear su tiempo en otras funciones que una máquina, una herramienta no pueda ayudarle, ¿no? Entonces Ujú, creo que sí, totalmente. Y no en este sector más industrial, sino en muchos otros sectores. ujú, ujú. Y hablando un poquito de cómo evolucionaría el sector, yo creo, o sea, yo entiendo que ahora los drones que vosotros utilizáis son drones relativamente grandes, son tecnología relativamente avanzada, son caros. ¿Puedes contarnos un poquito más sobre el hardware, sobre cómo son físicamente, qué lo diferencia? Entiendo que habrá muchas, pero me gustaría que me lo contases tú. ¿Qué lo diferencia de un dron que puedas comprar en internet de 300 euros para hacer un vídeo de tu casa? La diferencia principal es que para hacer este tipo de inspecciones, el dron tiene que estar equipado o poder equiparse con una cámara térmica. Esa es Ujú, la principal. Y las cámaras térmicas no son baratas, con lo cual lo que claro. hace incrementa el precio de un dron aparentemente normal y comercial, lo multiplica por 2, 3 su valor y su Ujú, precio. Entonces nosotros necesitamos este tipo de herramientas, principalmente, si no, no podríamos hacer la termografía aérea en ninguno de los aspectos. que entiendo que es Eh, fundamental, ¿no? Es uno de los servicios fundamentales que Totalmente. vosotros ofrecéis. Ujú, Total, es imprescindible. Luego, en la gama de distintos dispositivos que se encuentran, pues lo hay desde 1 kilo hasta 10 kilos. Entonces, nosotros lo ajustamos a las necesidades realmente del cliente. Es decir, si el cliente tiene una superficie pequeña, llamémosla 5 megas o 2.000 metros cuadrados o una hectárea y tal, mm, no hace falta llevar un dron de 10 kilos. Si es claro. necesario, se lleva, pero al final intentamos ajustarlo para que el cliente le salga económico, le salga rentable, vea y tenga al final su informe con la información que necesita. Ujú, ujú. Entonces, también nos ajustamos en ese aspecto. Valoramos qué dispositivos podemos utilizar Claro, para ser claro. eficientes también en el servicio. No, sí, sí, por supuesto, claro, tiene todo el sentido. Y Fran, hemos escuchado, yo creo, en las noticias el tema este de que Amazon en algunos países está probando los drones como herramienta de reparto, ¿no? Que al final para mí también tiene mucho sentido. Creo que logísticamente es muy complejo, pero creo que lo tiene. Me encantará ver el día en que me traigan el libro o lo que sea que haya comprado en Amazon un dron y no tener que pelearte con el repartidor.
Siento si hay algún repartidor escuchándonos, pero no suelen ser de lo más amable, porque están hasta arriba. Pero bueno, sin liarme mucho, yo lo que quería comentar contigo es qué piensas sobre cuál puede ser el papel de esta tecnología de drones, no solo pues, de vigilancia o de prospección, si vamos a ver pues, en el ámbito de la fotovoltaica, energía renovable, construcción, drones que activamente pues, transportan material, conectan cables en altura o hacen algún tipo de soldadura, por ejemplo. ¿Eso tú crees que va a ser una realidad a corto plazo? A corto plazo creo que no, mayormente por la legislación que tenemos. Y aparte también, diseminando un poco tu pregunta, el tema de Amazon, a ver, sería lo ideal, estaría muy chulo que tuvieras el paquetito en tu ventana, en tu portal, en tu puerta, pero claro, imagínate en una avenida con 50 bloques de 6 pisos cada uno, eh, que tengan que entrar el dron, ¿por dónde te lo deja? En la puerta, Ya. porque en Estados Unidos vemos que dejan el periódico, el paquete en la puerta, pero aquí en España, por desgracia, dejan un paquete en la puerta y puede ser que antes de que bajes la escalera ya no esté, Ya, sí, sí, normalmente. sí, total, Entonces, total. ahí lo veo un poco más difícil de esa tecnología. Y, También para y no, perdona, nosotros, Fran, sí, por divagar, bueno, igual el que me conoce sabe que yo soy una persona muy emprendedora, estoy siempre pensando en revolucionar formas de hacer las cosas. ¿Tú no imaginas en las cubiertas de los edificios de viviendas una pequeña estación de aterrizaje de dron con una taquilla para meter ahí el paquete? Porque al final, si lo piensas y sacas los números, al margen de lo logísticamente viable que sea operativamente por permisos, ostras, es mucho más barato que llevar a una persona en una furgoneta y luego es mucho totalmente. menos contaminante también, ¿no? ¿Tú crees que eso puede ser Sí. una realidad? ¿Lo veremos algún día? Puede ser más realidad tener un contenedor abierto por la parte de arriba que se pueda abrir y cerrar y que el dron deje en un cubículo el Ujú. paquete de la persona en cuestión. Eso lo veo más viable en el sentido, pero a la hora de tantos dispositivos volando por la misma zona, no sé yo hasta qué punto será viable. Ujú. No sé cuándo lo Claro, veremos. claro. El año que viene seguro que no, y el que viene Seguro que no. tampoco. Ya. Pero Porque, puede que llegue. porque los drones los pilotáis vosotros activamente, pero entiendo que no tardaremos en que haya una tecnología bastante robusta y fiable de automatizar todo ese proceso de vuelo, ¿no? Dándole unas instrucciones programadas y que el dron haga su movida sin necesidad de que haya alguien, ¿no? Manejándolo. Sí, a ver, nosotros también utilizamos muchas veces la planificación y la programación de algún vuelo, según Ujú. para qué servicios, por lo cual son semiautomáticos en algún momento. Sí es Ah, cierto que claro. tienes que indicarle algo, alguna función. Ellos solos no se Sí, pueden sí, por levantar y supuesto. decir, voy para allá porque hay un paquete que le ha pedido Pablo. Entonces, Sí, sí. al final hay que darle como una orden, o sea, no son Ujú. totalmente autónomos, Por supuesto, por supuesto. pero sí. Vamos a volver un poquito a una duda, un par de dudas que me quedaban ya más técnicas y es también un poquito hablando de, bueno, el futuro y yo creo presente. Para mantenimientos no solo programados, ¿es viable económicamente, tiene sentido, pues en plantas grandes, que haya drones constantemente sobrevolando las plantas para ser capaces de detectar en el minuto un potencial fallo de como los que has contado a través de pues, fallo de celdas, incendios, etcétera? ¿Eso tiene sentido? ¿Se está haciendo? Sí, o sea, se está haciendo. Hay muchas empresas que tienen su división de drones e incluso nosotros hemos formado a varios grupos de trabajadores de Mm. empresas para ellos autónomamente realizar esas inspecciones. ¿Qué ocurre? Sí es cierto que van a realizar esas inspecciones más visuales, con lo cual pueden atacar esa incidencia lo antes posible. El tema del informe y demás, pues no lo van a conseguir, pero sí es cierto que pueden atacar esa incidencia a una temprana, ¿no? O sea, Claro, que al claro, final, claro. nosotros, por ejemplo, estamos formando ahora a una empresa de termosolar para que las rutas que tienen que hacer cada día las puedan hacer y como van por línea, la haga un operario, dos operarios, según como lo quieran configurar, para evitarle de hacer toda la ruta y al final se demora en el tiempo la activación los espejos. Claro, claro. Ujú, ujú. Y bueno, ya has entrado justo en el tema de la formación, era una de las últimas preguntas que yo te quería hacer antes de entrar a alguna de las preguntas que tenemos de la gente que nos está viendo. En cuanto a formación, si yo quiero dedicarme a pilotar drones,
cuáles son los pasos que tengo que seguir, cómo está el panorama, dónde tengo que buscar trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuéntanos un poquito cómo podría ser esta parte. En primer lugar, hay que formarse. Y más en Por esta supuesto. tecnología que va avanzando y esta legislación que va avanzando, porque sí es cierto que está habiendo un boom muy importante. Las autoridades, como AESA, que es la responsable del espacio aéreo, está viendo que hay mucha afluencia, mucha demanda de solicitudes de pilotos y demás, con lo cual la regulación tiene que ser un poco más estricta. Incluso para nosotros como entidad formadora también nos están poniendo otros requisitos cada poco tiempo, cada 3 meses nos ponen algo más para ser más, no más profesionales, pero sí más requisitos para que se hagan las cosas bien. Más ¿Vale? Porque es rigurosos, ¿no? cierto que han habido algunas entidades que han aprovechado el tirón y al final pues ha salido mal la cosa. Pero bueno, nosotros intentamos hacerlo de la manera que nos indica esa, porque al final es como la ley por la que nos tenemos que regir, la que indican a esa. Y primeramente, como te digo, es la formación de pilotos en las distintas categorías. Una vez que tengamos Ujú. la formación de pilotos, ver a qué rama te quieres dirigir. Es decir, al audiovisual, a la topografía, a las inspecciones técnicas, a algo más concreto de las inspecciones técnicas. Solamente me quiero dedicar a redes eléctricas o solamente me quiero dedicar a inspecciones técnicas de plantas fotovoltaicas. Entonces, una vez que se tenga claro ese punto, pues avanzar en el siguiente, que sería la especialización, ¿no? En este caso. Ujú. Sí, claro que sí. Yo creo que es un sector con bastante futuro, ¿no? Bastante prometedor. Quizá ahora el mercado no es muy grande porque la gente todavía no lo tiene muy claro. Es difícil que la gente de forma autónoma entienda la rentabilidad, ¿no? De este servicio, que para mí es evidente, sobre todo en entornos industriales. ¿Tú crees, bueno, igual ya lo trabajáis, empresas suficientemente grandes, me refiero más en autoconsumo, ¿eh? Ya has hablado sobre empresas que gestionan, operan o mantienen plantas solares, pero en autoconsumo, ¿crees que veremos pues algo de forma extendida, empresas, pues yo qué sé, de 15, 30 trabajadores que tengan su propio técnico in-house de dron y que tengan esta tecnología y las usen de forma recurrente? A ver, se me ha planteado esta cuestión con algún cliente en algún momento. Es Ujú, decir, tú formar a una persona de tu equipo, adquirir un dron de estas características, llevar a cabo toda la documentación para volar el dron, ¿cuánto decimos? ¿Una vez al mes? una vez al ¿Dos mes, veces al claro, mes? Creo que no es rentable. No es claro. rentable en ese sentido. Ahora, que tú vas a utilizarlo porque tu industria es de gran extensión, imagínate un autoconsumo en una granja de cerdos, por ejemplo. Sí, tienes un autoconsumo amplio, pero también tienes una extensión de superficie de que los cerdos están fuera, con lo cual puedes Ujú, utilizar ese dron para el control, para la ujú, búsqueda, para conocer un poco más sobre los hábitos de esos cerdos, a la vez para estudios del veterinario, etcétera. O sea, se me ocurre esas cuestiones, ¿no? ujú. Entonces, para eso sí puede ser que sea más rentable, pero para una empresa, imagínate una industria que únicamente tenga su nave industrial con su instalación, creo que no le sería rentable No, claro, claro que a no. día de hoy. Está claro, está claro. Vale, oye, Fran, muchísimas gracias. Nos hemos al final alargado un poquito antes de entrar a las preguntas, pero creo que hay preguntas interesantes. Entonces, te voy a ir leyendo y nos contestas, ¿vale? Tenemos todavía un ratín, así que podemos tranquilamente ir por ellas. El que tenga dudas, aprovechar ahora antes de que se nos acabe el tiempo. Nos pregunta por aquí Juan Manuel, dice, termografía pensada para instalaciones existentes que puedan tener esos puntos calientes. Claro, lo comentaba cuando estábamos hablando de la termografía y de los puntos calientes y tal. Pregunta que es para instalaciones existentes que puedan tener los puntos calientes o también sirve para nuevas instalaciones en las que somos capaces de detectar defectos de fabricación de módulo. Yo entiendo que será En para ambos, pero ambas, bueno. exacto, en ambas, porque como te digo, nosotros trabajamos con térmica, pero también con visual, es decir, una cámara de fotos normal con una muy buena calidad. Ujú, Con lo cual, al final, nosotros también utilizamos esta doble captura para la realización, el análisis de las fotografías
en el caso de que en la imagen térmica no sepamos descifrar exactamente qué es la incidencia que nos encontramos, nos vamos a la RGB para apoyarnos y descifrar esa incidencia que hemos encontrado. ¿Vale? Entonces, claro. con lo cual, también utilizamos este servicio termográfico para una nueva instalación para el tema de garantías. Claro, Lo claro. utilizamos también para el commissioning, para ese tipo de finalidad. Nos preguntaba Pepe que cuando estábamos hablando de las restricciones, ¿por qué hay restricciones en las zonas industriales? ¿Es un tema de legislación o por qué puede ser? Legislativo y era al Ministerio del Interior, porque se entiende que una zona poblada como una ciudad, un pueblo, pero también se entiende como población a su parte industrial, porque se Polígono entiende de industrial. que cuando hay cuando hay carretera, saneamiento, luz y tránsito de personas o vehículos, al final lo entienden como población, como puede ser un polígono industrial. Por supuesto. Vale, por aquí nos pregunta Juan, a ver si eres capaz de responderlo así sin mojarte mucho, Fran. Coste aproximado para hacer una inspección, entiendo, de una instalación de aproximadamente 100 kilovatios en una cubierta. ¿Cuánto puede salir? Para Pues una horquilla. me voy a mojar tanto que no voy a decir ni precio. me refiero a ver. Eso, Juan, que os mande un correo, ¿no? Que ya tiene vuestro contacto y ya habláis con él tranquilamente. También encantado de atenderle y de solucionarle. Pero sí es cierto que a la hora de precios no hay una tarifa establecida. No hay tarifa establecida en el sentido de que cada instalación es en un punto concreto. No hay dos instalaciones en un mismo punto, en unas coordenadas exactas, con lo cual no son iguales. Pueden utilizar distintos módulos, distintas potencias, distintas configuraciones. Como os comenté antes, la instalación puede tener una forma distinta de otra. Son muchos factores los que influyen dentro de una valoración. Nosotros realizamos, al final, para nosotros es no pérdida de tiempo, pero sí preferimos invertir ese tiempo en hacer una propuesta acorde a cada instalación. A mí, por ejemplo, he tenido la situación de que algún cliente necesito lo mismo, ¿no? Necesito un presupuesto para una instalación de 1,5 megas en una cubierta en tal punto, pero en tal provincia. Dentro de una provincia, en un punto de coordenadas nos podemos encontrar hasta seis coordinaciones aéreas. Con lo cual, eso subiría casi, qué decirte, de 400 a 800 euros el presupuesto. Entonces, no es lo mismo en esa instalación que en una que se encuentre 200 metros de distancia en la que no se encuentre ninguna zona restrictiva. Eso por ponerte un ejemplo de diferencia. Y a lo mejor puede ser la misma instalación, la misma configuración, todo igual. Pero la diferencia ya inicialmente es de casi 1.000 euros. Entonces, no hay una tarifa estándar que digas, vale, sí, 1 mega vale 300, 2 megas 600 y así sucesivamente. No la hay. Por lo menos nosotros no la tenemos por ese sentido. Porque luego también según con qué dron volemos. Porque como te he dicho, tenemos distintos drones que lo configuramos o aplicamos según la instalación al final y las necesidades del cliente. Claro. De todas maneras, a la gente nos ha quedado contenta. Sigue pidiendo un rango de precio. A ver si somos capaces de decir del orden de cientos, miles o decenas de miles. Fran, a ver si así se quedan contentos. Diríamos que miles, ¿no? 100 de euros. ¿De cientos de euros? ¿Miles de euros? Pongamos el supuesto. A ver, una cubierta. La zona de 2.000 metros Madrid, cuadrados por de ejemplo. cubierta, 1,5 megas. Pongamos 1,5 megas. Un rango, una horquilla. O un caso que tengas tú ya de algún cliente. 1.500, 3.000. Mira, perfecto. Oye, pues ahí lo tenéis. De nada, que sé que queríais saber cómo les gusta el salseo. Queréis saber ese valor. También puede ser 900. A ver, también puede ser 900. O sea, o puede ser 4.000. Por supuesto. No, espero no haberte puesto ningún apuro, Fran. Yo creo que es importante. No, porque fíjate, de 900 a 4.000 apuros es poco. Sí, yo creo que es importante que también la gente salga un poquito con la idea de si el servicio que vosotros ofrecéis es para ellos
o no, y creo que el rango de precios es el coste, evidentemente, es una componente importante. Pero bueno, simplemente A para ver, que tengamos esa idea. sí, tuvimos una conversación con una empresa que hacía instalaciones de autoconsumo. Estuvimos valorando esta opción de realizar las inspecciones técnicas en las instalaciones de sus clientes y al final llegamos a la conclusión de que lo más rentable era aunar varias instalaciones en una zona concreta y realizarlas todas en una misma jornada o en unas Claro. jornadas. Entonces, al fin y al cabo, es como un precio separado, o sea, entre muchos, con lo cual no implica mayor coste, o sea, que es nada, entre muchos. Entonces, Por al supuesto. final era la manera más rentable en tema de autoconsumo, pero no industrial, o sea, autoconsumo más en plan hogar. Residencial, Sí, hogar, residencial, ¿no? exacto. Sí, Ujú. sí. Vale. Nos pregunta Juan también, tiempo aproximado. A Juan le interesa esto, ¿eh? Recibirás un correo de Juan probablemente. Tiempo aproximado desde el vuelo hasta la emisión del informe de termografías. 2 a 5 días aproximadamente, 2 a 5 días. hábiles, Ujú. Vale. laborables. Dependerá evidentemente del tamaño de instalación, pero estamos en ese Sí, sí, rango, ¿no? totalmente, totalmente, sí. Ujú. Vale, genial. También Jaciel nos preguntaba, ¿son compatibles estos servicios de drones en sistemas agrofotovoltaicos? ¿Existe alguna diferencia, ventaja o desventaja? Totalmente compatible. Ujú. Totalmente Claro, compatible. sí, Al sí. final sí es cierto que, bueno, a quien puede molestar es a los animales. Ya. Ujú. Si esa instalación tiene, o sea, eh, está habitada, entre comillas, o la pastorean, ¿no? Pues Ganado, sí, sí. Ujú. puedes molestarle, pero al fin y al cabo volamos a una altura suficientemente como para no asustarles. O sea, que no hay Ujú. problema por ello. Vale. Y cuando estábamos divagando tú y yo un poquito sobre el futuro y Amazon y tal, nos preguntaban por ahí también, Juan, aplicaciones de limpieza de módulos pequeños, ¿no? O de una instalación residencial. eh, ¿Sería descabellado pensarlo en un futuro no muy lejano? ¿Tú crees que eso podría llegar? ¿Un dron que No, tenga algún no es depósito descabellado. y... No es descabellado. Además, eh, nosotros estuvimos valorando esa vía, esa vía Ujú. de servicio, pero ¿qué ocurre? O sea, nosotros por legislatura, o sea, por legislación, no podemos volar un dron de más de 25 kilos. ¿Qué ocurre? Vale. Que los hay, los de fumigación, por ejemplo, los de agricultura. ¿Qué ocurre? Que la presión no es suficiente. Si estábamos viendo algunas opciones para configurarlo de tal manera que el chorro fuera suficientemente potente para poder arrastrar esa suciedad. Pero ¿qué Mm. ocurre? Si es cierto que pensando en los pros y los contras, al final lo que estás haciendo es dejando caer toda la suciedad. ¿Hacia dónde? ¿Hacia el siguiente módulo Claro. o hacia dónde? O sea, al fin y al cabo no sé, se quedó un poco en el aire porque no estaba claro del todo, pero sí será un futuro y será una gran vía Mm. una gran Hombre, vía de servicio. al final, tú piensas que todas las instalaciones que estamos poniendo estos años, el año 2021, que se ha duplicado la potencia instalada, hay que limpiarlos, va a haber que limpiarlos. No va a haber gente para subirse a los tejados a limpiar, con lo que cuesta encontrar instaladores, imagínate para encontrar personas que quieran limpiar paneles, ¿no? Yo creo que ahí la tecnología también nos puede ayudar mucho. Yo también creo que lo veremos a corto plazo. Seguramente que sí. Em, Julio nos pregunta, esta me llama la atención porque nos toca a nosotros como desarrolladores de software. Nos dice que sí, entiendo que, bueno, él pregunta, ¿se pueden desarrollar las imágenes obtenidas con software de código abierto como Python para evitar suscripciones costosas? Yo lo que entiendo es, si él pregunta que para poder extraer valor del resultado de vuestro trabajo, más allá del que vosotros le presentáis en el informe, pues toda esa fotogrametría, toda esa imagen térmica, etcétera, existen alternativas de código libre que no requieran software muy complejo, que cueste demasiado, ¿no? El poder utilizar ese resultado. A ver, como intentar y hacer se puede hacer. Sí es cierto que hay que tener un conocimiento previo porque cualquier mancha no es solo suciedad, puede ser una celda, puede ser Ujú. una diferencia de temperatura, puede ser otras incidencias, con lo cual hay que tener esa base previa
y mostrar esas incidencias e enseñar al robot, en este caso, a detectar esas incidencias y detectarlas para que realmente sea la incidencia que es. Claro. Entonces, esto lleva un proceso anterior importante y un trabajo importante Sí, sí, estoy de acuerdo. de Sí, no solo configuración, de tener... software, de aprendizaje y de prueba-error, 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 prueba-error. Sí, al final es experiencia, ¿no? Y haberse peleado con ello mucho más que Totalmente. la tecnología que utilices para, ya sea de pago Bien. o no de pago. Vale, oye, Fran, pues yo creo que vamos a ir cortando por aquí ya. Me ha parecido súper interesante. Creo que la audiencia también. Alegro. Ha habido preguntas interesantes. Estoy seguro de que recibirás algún correo preguntando. Nuestro amigo Juan, que preguntaba por ahí, estaba muy interesado. Supongo que te escribirá. El que, bueno, todos los demás que estáis viendo la sesión, supongo que Fran, encantado de que le mandéis un correo y le Totalmente. preguntéis. Y espero que haya servido esta sesión como catalizador de alguna colaboración o trabajo futuro entre Fran, tú y el resto de personas que nos ven. Por mi parte, un placer tenerte aquí. Espero que podamos encontrar alguna otra ocasión en el futuro. Y Así nada, será. a todos los que estáis con nosotros, muchísimas gracias por asistir. Sabéis que una vez que termine la grabación, pues recibiréis una vez que termine el webinar, pues recibiréis la grabación por correo. También lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube por si queréis compartirlo o queréis revisar alguna cosa. Canal de YouTube al que os recomiendo que os suscribáis, ¿vale? Yo como buen youtuber tengo que hacer mi labor. Y nada, oye, muchísimas gracias, Fran, de nuevo, gracias por Ya, sí, todo. Nos vemos, espero que nos veamos pronto. Y bueno, la gente ya tiene tu contacto, ¿vale? Muchísimas gracias a perfecto. todos. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Fran. Gracias.